No, eso no tiene nada que ver. Primero porque es que las reformas, aun si hubiesen sido aprobadas, no son de aplicación inmediata. Precisamente por lo complejo de cada tema, la salud, las pensiones son procesos de transición. Incluso en el caso de la salud, y es lo mismo que hubo con la ley 100, pues demoró, ¿no? A los 7 años era que empezaba a hacerse algún tipo de evaluación de qué producía la ley 100 en Colombia. Pero no, estos no son... Recargadas. No, estas no son reformas coyunturales. La reforma tributaria pudo tener un efecto y fue positivo. Pero las reformas estructurales son eso, estructurales. Voy a poner un ejemplo que es la pensional. Y que tiene que ver con el segundo tema que yo le decía, que es una alerta en la economía. Pues la primera es, pues la que te mencioné, ¿cierto? Que no está creciendo la producción real, sino levemente. Tampoco es recesión, estamos creciendo, pero levemente. Pero eso tiene que ver con una segunda alerta, que los técnicos llaman formación bruta de capital fijo. Allá en sus palabrejas. Significa la capacidad de inversión, ¿cierto? Cuando uno hace esas cuentas, entonces sí, está creciendo el consumo, a pesar de que subió la tasa de interés, lo cual sorprende a muchos y es cierto. Ha crecido el consumo del gobierno en contra del neoliberalismo, pero lo hemos hecho. Esos consumos crecientes nos han ayudado a sostener empleo, etcétera, los datos que se han examinado. Pero cuando vamos a ver a la capacidad, el volumen del ahorro, que es de donde saldría pues, la financiación de la inversión, y entonces si esa capacidad del ahorro está disminuyendo, tenemos un problema estructural que va a debilitar el crecimiento económico no solo del presente año, sino de los que siguen. Y entonces ahí ahondando esa partida de las cuentas nacionales del país, el ahorro, ¿qué ha pasado con el ahorro en Colombia? Automáticamente tienes que hablar del ahorro forzoso, que es la mayor parte, pensiones, fondos privados de pensiones. ¿Qué hicieron los 2 o 3 fondos privados de pensiones con el ahorro? Porque es la cotización que todos hacemos. Yo estoy en fondo público. Yo voy a adquirir mi derecho a pensionarme, pero en fondo público. Pero digamos, millones de personas lo han hecho en los fondos privados. ¿Dónde está ese ahorro? Entonces, sí, tenemos las estadísticas. La mitad, a partir de un decreto del gobierno de Santos, no fue de antes, fue de Santos, la mitad del ahorro depositado en las cuentas de los cotizantes se fue del país. 2 entidades decidieron llevárselo del país, por mayor rentabilidad, etcétera, porque se les facilitó sacar el dinero con el decreto. Y eso afectó la cuenta de la financiación de la inversión en Colombia. Y entonces mira que la reforma que estamos presentando, pensional, nos ayudaría a recoger, no a quitarle, como dicen nuestros opositores, el ahorro al cotizante, porque eso no lo hemos propuesto. Los prejuiciados andan con eso, tratando de movilizarnos la gente en contra, pero no es eso lo que propusimos. Esas cuentas se respetan, pero no deberían estar depositadas en el extranjero, menos en estos tiempos borrascosos, ¿cierto? Deberían traerse al país. Si se trajese ese ahorro al país, automáticamente la partida que financia la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión para crecer económicamente, aumentaría. Una parte del Congreso que aún piensa en términos de la política tradicional, de las relaciones tradicionales Congreso-Gobierno, que yo he denunciado muchas veces y que la prensa muchas veces ha denunciado, pero que es una relación que tiene que ver con transferencias de dinero público hacia particulares y que deriva en corrupción. Y cada rato pues estallan los escándalos y siempre termina uno, congresistas en la cárcel, etcétera, pero ese método debe variar en este gobierno.
Y ese sector de congresistas debe aceptar un cambio en las relaciones. No estoy hablando de su pensamiento, estoy hablando de cómo se relacionan con el gobierno. No es el engaño, no es la extorsión lo que debe estar en el presente. Que se caen las reformas. Pero yo prefiero cambiar la relación política en Colombia. Las reformas las va a exigir el pueblo, tarde que temprano. Allá el Congreso si decide tumbarlas. No, es que yo lo que estoy pensando es que no estamos obsesionados con su aprobación. Las CPS se van a acabar. La ley la salva. No se dieron cuenta que la ley la salva. Se fueron en contra porque querían lo mismo, pues se acaban. Ese no estamos obsesionados con las reformas, es un respiro para quienes están en contra de las reformas. Y un poco lo que leyeron ciertos analistas. No, eso va hacia... Si se deja ir por ese camino, que no lo impone el gobierno quiere aprobar sus reformas. Pero que, pues usted ha visto los obstáculos legislativos, que son mayores, y los obstáculos obviamente políticos, que siempre los habrá. Digamos, el país entra en una senda que no es la conveniente, que es la senda Perú, y que ciertos grupos, aún minoritarios, quisieran. Pero todo eso no es ni la mayoría del Congreso, ni la mayoría de los partidos, ni la mayoría de los medios, ni la mayoría de la sociedad colombiana. Acaba de salir una encuesta que dice que el 82% de la sociedad colombiana quiere que esto salga bien, ¿cierto? Y bueno, una encuesta muy buena para mí, al cabo de un año, y de muchísimos ataques hasta la médula, pues tenemos la mayoría de la opinión pública favorable. Si mañana hubiera elecciones, volvería a ganar. Y ya ha pasado un año de gobierno, eso es, digamos, congratulante. El país quiere que esto salga bien. Para que salga bien tiene que haber acuerdo nacional, que es el mismo que propone. Avance en la paz, sí, está ligado. Durante todo este ya largo trayecto, desde el año 2019 a la fecha, la agricultura es la única rama, junto con el petróleo y el carbón, que no recupera los niveles anteriores a la pandemia. Y esta es una actividad empresarial, pues depende cómo mires la agricultura, porque allí también hay una economía popular, la campesina, pero no ha reaccionado lo suficiente. ¿Qué va en contra? El clima, mes de diciembre, todos esos meses, digamos, yo vivía con las botas en medio de los pantanos, estaba inundado el país. Indudablemente es un efecto contrario, que no es una excusa, cada vez el clima será un determinante en contra, porque es la crisis climática. ¿Qué va en contra del problema mundial de ascenso del precio de insumos agropecuarios? Lamentablemente el país no se preparó para una crisis alimentaria mundial. Dentro del pensamiento dominante en las últimas décadas, lo que se construyó fue la tesis que la seguridad alimentaria se garantizaba dejando fluir libremente los productos del mercado mundial. Eso nos hizo dependientes de productos estratégicos. Maíz, que se usa en diversas actividades pecuarias, piscícolas, alimentación humana, bueno, la alimentación animal, y los fertilizantes. Eso es lo que más importamos nosotros, y en cantidades enormes. Copa prácticamente el mercado nacional, la importación. Y ambos se dispararon, primero por el problema de abastecimiento de los contenedores, que fue el primer, y segundo la guerra. Los fertilizantes Colombia los compraba de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Entonces juntas el problema mundial más la caída del peso, y lo que tienes es un shock en la oferta de insumos para la producción agropecuaria. Por eso se te dispararon los precios de los alimentos de una manera peligrosísima, porque eso significa hambre para las capas menos poderosas de la sociedad. Llegó a niveles de 23, iba apuntando al 30% de crecimiento de precios. Sí, fue 25% el crecimiento de los alimentos. Y explica entonces por qué, digamos,
La agricultura no ha podido reaccionar. A mí me provoca esto porque es una alarma. Hay dos grandes alarmas. Esta es la primera. Es decir, si la economía real no crece lo suficiente, al final todo lo demás son transferencias de esa economía. Y entonces se está debilitando el pilar sobre el cual se sustenta una economía, que es la producción. Porque los gobiernos dejaron desde hace unas décadas de pensar en la producción. La palabra industria ni siquiera está en la cola del ministerio respectivo. Se llama Ministerio de Comercio. Industria y turismo. Cuando no comercia si no hay industria. O si no hay agricultura, ¿o qué comercias? O te pones a comerciar productos importados, que es más o menos lo que sucedió finalmente. Pero eso no te va a enriquecer la sociedad. Porque la riqueza depende del trabajo y por tanto de la producción. Y el ministerio no es de industria, es de comercio. Y el Ministerio de Agricultura se redujo, sobre todo desde los tiempos de César Gaviria, prácticamente toda la institucionalidad agraria que había construido el país décadas atrás se liquidó, se destruyó. ¿Por qué? Porque la confianza era que el mercado iba a garantizar la seguridad alimentaria y que no se necesitaba mayor activismo estatal. El IDEMA, la Caja Agraria, el INCORA, había unas actividades de investigación importantes, etcétera. El Instituto de Desarrollo Rural Integrado, etcétera. Todo eso se desplomó. Y ahora tenemos una institucionalidad incipiente. El Estado no sabe comprar una cosecha. Cuando antes había una experticia, no digo que exenta de corrupción, pero la había, sabíamos comprar cosechas. Hoy el Estado no sabe comprar una cosecha. El Estado no sabe hacer un distrito de riego, por ejemplo, que es fundamental. La inversión pública en la agricultura cayó a sus peores niveles. Nosotros la hemos venido levantando, digamos, y si usted mira los presupuestos, pues hay un crecimiento sustancial que se prioriza en la compra de tierras para cumplir el punto 1 del acuerdo de paz con la FARC. Que en eso hay un poco de frustración este año, que sí. Arrancó la ministra Cecilia López hablando de 3 millones de hectáreas, que es un poco exagerado. No, a ver, el punto de la FARC habla de 3 millones de hectáreas, que es el acuerdo Santos-FARC. Pero es exagerado, pues, porque... No, para nada, lo que debería, si uno quisiera pensar 27.000 hectáreas en el campo ideal, ¿cierto? El campo ideal es el que existe en Europa o en Estados Unidos o en China. Es decir, que toda tierra fértil produce. Incluso si la tierra fértil te llega al frente de tu casa, ahí tienes un plantío. Eso, que es lo ideal, haría de Colombia que entre 15 o 20 millones de hectáreas de tierras fértiles, según los datos, deberían producir agricultura. Eso tendría un enorme nivel de puestos de trabajo y seríamos eso que llamaban los abuelos, una despensa. Pero ahí están, digamos, patinando en términos de ir en un carro y que la rueda no avance. No avanza porque seguimos teniendo 5 millones de hectáreas de esas 20. Lo demás, ¿qué es? Potrero, que lo ves visualmente en el Magdalena Medio, en el Caribe. De esas 15 que el país debería poner en producción, la FARC y Santos acordaron 3. Entonces, por eso no es exagerado desde el punto de vista de lo que debería ser. Ahora, 3 resulta que es una meta altísima desde el punto de vista de lo que los gobiernos históricamente han podido hacer. ¿Por qué no lo han podido hacer? Nosotros hicimos un cálculo de cuántas hectáreas le han entregado los gobiernos todos desde que se empezó a hablar de reforma agraria al campesinado de Colombia, sin pensar si aún la tienen. Y nos dio 1 millón y pico de hectáreas, 1.200.000 hectáreas. Es decir, ni toda la historia de la reforma agraria ha cubierto lo que Santos firmó con las FARC en el primer punto, 3 millones. Es un reto. Claro, pregunta, ¿por qué el gobierno no lo ha podido hacer? O los gobiernos. Mi respuesta, porque
los gobiernos nunca se han enfrentado al poder de los poseedores improductivos de la tierra, que tienen mucha fuerza en el Congreso, que tienen armas y que paulatinamente en el tiempo se transformaron en uno de los factores armados de Colombia. Que también viene de atrás, digamos, hay una confusión de cifras que tienen que ver con cómo demostrar que se está cumpliendo el acuerdo con la FARC. Y este fue un debate que incluso tuve con Duque en redes. Las cifras que nosotros tenemos es que de esos 3 millones que tienen que comprarse de tierras, porque es una transferencia de propiedad, que es diferente a una titulación de una propiedad ya existente, una formalización, que el acuerdo habla de 7 millones de hectáreas en esos términos. La mayoría tendrían que ser reservas indígenas, pero en el cambio de propiedad, que es lo que es propiamente una reforma agraria, entonces tiene 2 opciones: o el gobierno expropia y la ley permite expropiar, o el gobierno compra la tierra. Para comprar la tierra necesitas 2 condiciones: tierra fértil, la voluntad del que vende y la plata. Eso es simple. Y no hay mucha plata. La ley debería mover la voluntad del que vende. Lamentablemente esa discusión se perdió en el plan de desarrollo sin que ni siquiera el Congreso alcanzara a discutirla, porque la ponencia escondió la discusión. Le dio temor de hacer el debate, que era importante. Y el otro factor, que es tener la plata, pues la hemos puesto. Estamos poniendo de a 5 billones de pesos anuales. Se puede quedar en los bancos, porque si no hay voluntad de venta, la plata se queda en los bancos, el acuerdo de paz no se ejecuta, no se concreta y la violencia crece en Colombia. Hicimos algún acto audaz, que fue hablar con uno de nuestros opositores políticos, que fue la FORI. No entramos en conflicto, yo hablé con Uribe. Creo que Uribe podría jugar un papel más activo en este tema, porque al final puede haber un juego de gana-gana. Puedo ser ingenuo e idealista por proponerlo, porque lo que ha habido en la historia de Colombia es sangre y muerte por este tema. O sea, por esto es que se han matado los colombianos. Y esta es la fuente fundamental del conflicto y de la violencia. Pero hemos propuesto una idea que se puede volver realidad, que no es una idea, digamos, estrambótica, es real, pero depende de la capacidad de un acuerdo de esta sociedad colombiana. Un ganadero que llaman teóricamente con una vaca cada 2 hectáreas, o sea que no es un ganadero, es simplemente un poseedor de tierras fértiles pero improductivas. Vamos a poner una hacienda de 1000 hectáreas, puede perfectamente vendernos la mitad de su hacienda y la otra mitad puede tener muchas más vacas que las que tiene hoy y sería un hombre más rico. Eso implica un cambio de mentalidad. Es un hombre que cree que el poder nace de tener tierra, a un hombre que crea que la riqueza nace de producir. Sí, claro. ¿En ese esquema de compra de tierra? Es un cambio de mentalidad, ¿cierto? Es un cambio cultural que tiene que ver con un cambio del poder. Digamos, no es tan ingenuo. Una persona debería ser desestimulada por poseer tierra fértil, pero improductiva. Para eso son los impuestos. Yo fracasé con mi impuesto a la tierra porque ni siquiera fue discutido en el Congreso. Pero tenemos catastro multipropósito, que es otro de los acuerdos Santos-FARC. Va lento, problema. Para mi gusto, yo hubiera querido en 2 años tener completo el país con catastro multipropósito, se llama así. Por la lentitud que observamos en esos procedimientos que hoy tiene el Agustín Codazzi, que literalmente se está suicidando institucionalmente por no acelerar los procesos. Entonces estamos focalizando el mapa del catastro multipropósito en las zonas de reforma agraria. La demora lo vuelve inviable. O
sea, se le ha dado una oportunidad histórica al Agustín Codazzi. Porque recuerda que Oviedo, que ahora no puedo hablar mucho de él porque es candidato, lo que propuso fue privatizar la actividad, ¿cierto? Como director del DANE gobierno pasado. Yo quería mantenerlo en el DANE y eso fue lo que me apartó, porque yo quise darle la oportunidad al Agustín Codazzi como institución pública de ser el eje del catastro multipropósito. Tengo la experiencia bogotana, que es excepcional, es muy buena. Bogotá no privatiza la hechura de su catastro y es excelente. Y es base de poco de sus éxitos económicos. En el mundo rural es el Agustín Codazzi, entonces está en prueba, digamos, tiene los recursos, se los hemos dado, suficientes, digamos, para dar un salto en el número, en el volumen del catastro multipropósito, pero va lento y debe acelerar. Presidente, ahí yo observo unas líneas de unión con su ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, y es que él es un obsesionado por los impuestos regionales, los impuestos territoriales, son cerca de 19 tributos, que en ese orden de idea y por lo que percibo de su discurso, de sus comentarios ahora, es factible de que de pronto una reforma tributaria territorial aparezca en escena en los próximos meses, el próximo año, basado en el catastro multipropósito? El catastro es una reforma tributaria local. Territorial, que le llamamos. Sí, porque el impuesto predial que se deriva de ahí, pues es local, es municipal. En los municipios que lo han hecho, porque no estamos partiendo de cero, ya hay un nivel de cerca de un 10% de municipios, el resultado de captación de ingresos propios del territorio, del municipio, es sustancial. Entonces, digamos, lo poco que tenemos demuestra que es eficaz, digamos, que si eso se lograse a escala nacional, el municipio colombiano tendría un nivel de ingresos muy superior al que hoy tiene. Y de fuente local, que eso es importante, porque hoy la mayoría de los municipios vienen de la nación, por las transferencias. Es una actitud un poco rentística y malsana. Centralista. Malsana porque depende del centro, pues todo el discurso de la descentralización se pierde. Pero si el recurso empieza a ser local, tal como es en las grandes ciudades, la mayor parte del presupuesto deriva del propio territorio del municipio y de su población en los municipios ubicados en tierras fértiles. Y eso le va no te da lo mismo en un municipio en medio de la selva, o un municipio en zonas altas o desérticas como en La Guajira. Sí, claro, este año es el medidor, a 31 de diciembre. Estamos a mitad de año todavía, pero va lento y lo que hemos dicho es tiene que acelerar. Es fundamental para la reforma agraria y es fundamental para que la venta voluntaria crezca. Bueno, el cálculo es difícil todavía, pero sí es importante, sobre todo para el pequeño municipio. No va a ser determinante para Bogotá, no va a cambiar mucho su estructura tributaria, pero para un pequeño municipio costeño, María la Baja, Carmen de Bolívar, Ciénaga de Oro, mi pueblo, eso va a ser sustancial. Es un proceso, el catastro en sí mismo no es el impuesto. Pero activarlo sí. El catastro es la base, ¿cierto? Es la base tributaria. El impuesto, la ley lo crea entre un piso y un techo, y el Consejo Municipal dice cuál. Es decir, el poder municipal es el que al final determina cuánto. Mi propuesta era que la tierra fértil de grandes hacendados, improductiva, tuviera el techo. Y eso movería la tierra en Colombia. Lamentablemente ese tema no ha sido discutido por el actual Congreso. ¿Eso está en plan de desarrollo? No, quisimos... No, esta es una reforma tributaria. Se iba a introducir en la reforma tributaria de Marras, discutida, pero no se introdujo. Sí, no, ese es un tema que discutimos en Consejo de Ministros. De nada saca, digamos, o la reforma tributaria o la presupuestación que hacemos si no se ejecuta. Porque al final
lo que interviene en la economía y en la realidad es la ejecución. Lo demás es papel o dinero guardado en los bancos. Entonces, el mecanismo de seguimiento en este momento del Consejo de Ministros, hay unas unidades especializadas, tanto en presidencia y sobre todo en Hacienda y Planeación, para ir midiendo los niveles de ejecución. Este año tenemos un elemento, digamos, extraño, y es que aprobamos la reforma presupuestal que aprobamos en diciembre, se vuelve contante y sonante es en el momento en que se aprueba la adición presupuestal, que fue hace 20 días, o un mes máximo, por el Congreso. A partir de ahí es que eso que logramos en diciembre empieza a gastarse. Entonces hace muy poco, y eso deforma la cifra de ejecución, porque tienes el total, pero no mides, tienes el gasto realizado hasta el momento, pero no mides el tiempo en que empezabas, que podías legalmente empezar a gastar. Y es que la adición cambia completamente el panorama porque se aprueba solamente hace un mes. Ahora, obviamente, a final de año es que se mide todo. En el tema de ejecución, es que hablamos de un presupuesto de 505, 503 billones de pesos, esos son más... no es el del año entrante. Sí, el próximo año, más, sí, pues este año vamos a chulearlo con la adición y todo eso. Son casi 100.000 millones de dólares. Y 100.000 millones de dólares financiados, porque usted es un gobierno que ha tenido, digamos, los recursos y tiene la plata, pero tiene muy malos ejecutores. La Oficina de Riesgos y Desastre creo que es el 2% de ejecución, creo que es un poco de 700.000 millones, creo que es el presupuesto. ¿Qué va a hacer para que la gente ejecute? La plata está, pero ni hay seguimiento ni hay ejecución. Que es el problema que siempre ha tenido la Unidad Nacional de Riesgos. Ese es un Frankenstein. Tiene más presupuesto que 3 ministerios. Sí, por la realidad del país, porque se necesita. No estamos hablando de algo artificial y cada vez más. Ese es el tema, la crisis climática, a propósito. La gestión de riesgos debería ser preventiva. El país no tiene prevención, lo acabamos de ver aquí en Quetame. Usted sabe que saliendo de Bogotá hacia el llano siempre se producen desastres. Puede usted, sería interesante ver cuántos muertos llevamos en esa vía, no, digamos, en esa región, porque la cordillera es inestable, etc. Entonces, si sabemos, ¿por qué no se ha hecho un plan de prevención para que no muera más gente? Eso no existe. Es más, a mí me tocó ir otra vez a hacer lo mismo que se hace, que es poner un puente a ver cómo pasan los carros, comprar unas cosechas, enterrar los muertos, reubicar unas familias, que es lo que siempre se hace. Entonces, ahí la Unidad Nacional de Riesgos ha fracasado. No fue pensada para eso. Se creó fue para la emergencia. Pero es que nosotros no debemos ya, la emergencia podría ser reducida a cero si gestionáramos el riesgo. Bueno, y ahí tienes los problemas de ejecución. Te voy a poner otro, más grande, aún, educación. Entonces, programa ampliar la cobertura de educación superior pública. Entonces, son las universidades, Ley 30, autonomía universitaria. Pusimos un presupuesto el año pasado, yo cambié el de Duque porque tuve la oportunidad y le aumenté en 1.3 billones destinado a construir sedes, con métodos alternativos que son rápidos o con los métodos tradicionales que son lentos. ¿Cuántas van? Claro, uno dice en 6 meses tampoco es que se pueda construir una sede, pero ¿cuántas van en proceso? Ni una. ¿Por qué? Porque el ministro dejó ir los recursos que el Congreso aprobó para pagarle deudas a Duque en el tema educativo. Punto. Y entonces perdimos 6 meses. Claro, porque había deudas, porque esas deudas no están registradas en la cifra oficial de endeudamiento de Colombia, porque están escondidas, porque no existía, por ejemplo, la del déficit de la gasolina, que llega hasta 70 billones, no
una partida superior a lo que pagamos en pensiones, pero no están ahí donde dice deuda, ahí no está. Tú no la encuentras en el presupuesto. ¿Qué hicieron? Esconderla. ¿Y para qué las escondieron? Para que las calificadoras no bajaran aún el grado de inversión, para no mostrar el desastre real de las finanzas públicas de Colombia, que a mí me ha tocado asumir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el ministro en su clásica, en su pensamiento neoclásico? Pagar la deuda. Y entonces lo que tenía que ser la inversión en CDs se relegó hacia el futuro, que a mí me parece una mala decisión, pero así fue. Primero porque actuaron con el prejuicio, no con el juicio. Y ese es un tema fundamental en un análisis o en una decisión política. Cuando se actúa con el prejuicio, tienes que basarte en el engaño, en el miedo, en las pasiones, pero no en la razón. El prejuicio es contrario a la razón. Y te estrellas con la realidad. Y eso es lo que ha pasado con estas personas. Olvidaron algo, yo fui alcalde de Bogotá y antes de hacer un prejuicio, precisamente para construir un juicio relativamente objetivo, pues había que ver el balance financiero de la alcaldía de Bogotá. Una alcaldía obviamente no tiene los mismos impactos en la economía que una presidencia, pero las calificadoras de riesgo al final de mi gobierno subieron los niveles de calificación de la ciudad porque la entregamos mucho mejor desde el punto de vista financiero que como la recibimos. De hecho, bajamos su deuda. Al bajar la deuda, aumenta la percepción de capacidad de pago de la deuda restante y eso hace subir automáticamente las calificaciones. Porque al final estas calificadoras lo que miden es la capacidad de pago del país. La capacidad del pago del país depende fundamentalmente del crecimiento económico. Pero también depende pues, de la magnitud de la deuda, de los hechos que se originan alrededor de los pagos de la deuda. Y el gobierno pues, hizo una política consistente en garantizar la capacidad de pagar la deuda, que no es fácil. Porque esta vez, y a diferencia de la alcaldía, que no tuvimos un antecesor que sobreendeudara la ciudad, aquí tuvimos un presidente que sobreendeudó el país. La excusa que se saca, y esta es parte, digamos, del análisis que saca el gobierno anterior, es que, pues que se vivió el COVID, lo cual es cierto, que obviamente había que financiar la política anti-COVID. Lo que no cuenta es que el único país que accedió en ese mismo momento y en toda la historia a un crédito flash del FMI fue el gobierno colombiano. ¿Por qué los demás no accedieron a eso? Porque es un crédito costoso y de corto plazo, que provoca de inmediato incapacidades de pago en los años subsiguientes. Sí, digamos, tenemos un problema de deuda. Y continúo mi relato. El problema no está en el monto total, que en muchos países incluso es superior. El problema está en el perfil, es decir, en los tiempos de pago, que se deriva precisamente de lo que te dije antes. Tenemos más o menos 3 años por delante de pagos de más de 100 billones de pesos al año. Para poner la comparación, este año solo pagamos 76 y el año anterior estábamos en un orden de 60 billones. Es decir, hay un crecimiento del 40% de pago de servicio de la deuda y de amortización en apenas 2 años. En un país que no está creciendo lo suficiente y este es un problema. ¿Por qué no crece el país lo suficiente? Por la tasa de interés. Entonces, en cierta forma se va produciendo un efecto de ahorcamiento. ¿Qué nos salva? Nos salva que hicimos una reforma tributaria. Y aquí, digamos, toda esa crítica organizada alrededor del debate parlamentario en su momento demuestra su falsedad. Allí dijeron, la reforma tributaria va a ser
subir el dólar de manera espectacular, va a quebrar la economía. Esas fueron más o menos las dos tesis. Y lo que hizo la reforma tributaria fue precisamente demostrar, porque crecieron los ingresos corrientes de la nación, que aumentábamos la capacidad de pago de la deuda. Y por eso podemos pagar, yo no le disminuí ni un peso en la proyección del presupuesto que presentamos al Congreso, 105 billones de pesos, un crecimiento del 30% respecto a este año, el gasto que más crece de todo el país en servicio de la deuda y amortización.